Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Nuestro propósito es que los conflictos se conviertan en puentes para acercarnos a Dios y no en argumentos para alejarnos de Él. Yo soy María Paula León. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Hoy, para empezar, quería traer una pequeña historia para que nos pongamos en contexto y entremos en este tema que es bastante interesante. Debo decir que cuando entramos a investigar en mi experiencia pues yo nunca lo había como tratado tan de cerca y fue una oportunidad de abrirse y entender muchas cosas. Entonces me acuerdo mucho que por a los 8 años, cuando me estaba preparando para la primera comunión, mi mamá me estaba preparando, nos dio a mi hermana y a mí un librito de colorear. Y en una de las páginas había un trébol de 3 hojas, verde, así divino, y uno tenía que entrar como pues a poner como los diferentes elementos del trébol. Entonces uno ponía Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces a mí esa analogía me encantó, me pareció súper práctica y dije, ve, pues Dios es como un trébol, pues Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y de ahí como que ese tema de los 3 dioses o de la Trinidad se volvió algo como muy, entre comillas, pues ya estaba, para mí estaba entendido en mi cabeza. Y cuando estábamos planeando nuestros capítulos, nos sentamos pues con las conflictuadas a decir, bueno, tenemos que hablar de la Trinidad. Y yo como, eso es súper sencillo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fue como, no es tan sencillo. O sea, hay un montón de cosas que hay que entrar como a entender, y porque uno le reza a unos unas cosas y otros otras cosas, pero es un solo Dios, pero son diferentes dioses. Bueno, me han dicho muchas cosas como muy particulares y dijimos, tenemos que hablar de esto. Entonces, hoy vamos a hablar de la Santísima Trinidad, de qué se trata ese misterio, ese dogma, y en verdad cómo nos ayuda en nuestra vida espiritual, entenderlo como para tener una vida más activa con cada una de estas, pues de estas expresiones de Dios, que ya vamos a entrar un poquito a entenderlas cada una. Entonces, bueno, eso por mi lado fue como mi experiencia, pero para empezar es muy lindo también entender las otras conflictuadas cómo lo han vivido, porque eso muestra también que es un proceso muy personal cuando se trata de la Santísima Trinidad. Entonces ahí, Mapis, para que empecemos de una, ¿cómo fue tu experiencia con este tema de la Santísima Trinidad? Bueno, así como para ti, para mí el tema, o sea, siento que a veces uno lo da por sentado, como que uno lo dice rápido, pero como que no es tan consciente de. Y con el tiempo, digamos que me he tratado de hacer más consciente. Y para mí, pues siempre es como más fácil, creo, no sé, de pronto para alguien no, pero en general siento que es más fácil relacionarse con Jesús porque pues es la persona hombre, digamos, de Dios. Entonces de pronto ahí pues hay más links pues con uno. Y siempre ha sido el que más como facilidad me ha dado como de relacionarme. Con el Padre, por mi historia, digamos, personal, siempre me ha costado como ver como a Dios o entender a Dios como un padre amoroso, presente, cuidador. Ese me ha tocado trabajarlo más, incluso no solo es de la fe, sino es de la psicología, como de, sí, como de poder ver a Dios así. Es como el que más trabajo me ha costado. Y con el Espíritu Santo, digamos que sí he tenido una relación como más cercana que con Dios Padre, digamos, porque siento que es el que me da como la gracia, o sea, como las fuerzas, si lo tuviera que decir como en términos más humanos. Pero en este momento estoy tratando de construir una relación como de amistad con el Espíritu Santo, o sea, como de mayor cercanía, no solo como la varita mágica que es la que da como la luz, sino realmente una persona de Dios con la que hay que construir una amistad. Eso ha Total. sido más o menos para mí como ese tema. Sí, yo creo que no es algo que uno realmente profundice tan fácil. O sea, es muy complejo y a nivel teológico, que ya lo hablaremos Sí. más,
realmente tiene bastante profundidad. Yo empecé a ser un poco más consciente, primero con La Cabaña, la película, seguramente muchos han visto esa película, a mí me encanta, y además de la película, luego me leí el libro y fui a un retiro basado en La Cabaña. Entonces ahí fue como un muy buen momento como de ser muy consciente, ¿no? Es que sí son tres personas distintas, pero más allá de eso, como que no tanto. Y hace más o menos un año que les he contado que he venido leyendo el libro de Theology for Beginners, ya ahí fue como, wow, que es una de las fuentes clave que tenemos para hablar hoy, pero creo que sí es de esos temas que si uno no estudia, no va a poder realmente conocer y acercarse mucho más a lo que significa la Santísima Trinidad. Pero creo que Total. no amo, los amo a todos, quisiera amarlos más, obviamente, pero el Espíritu Santo es mi favorito desde hace un muy buen tiempo. O sea, es como con el que estoy mucho más cercana hace mucho y como el primero al que tengo presente en mis oraciones. Qué loco eso, ¿no? Porque siento que un poquito inconscientemente, de alguna forma, cada una ha estado más unida a uno de los elementos de la Santísima Trinidad. Pero para mí, de hecho, siento que siempre fue Dios Padre. Las oraciones, creo que ahorita mientras las oí hablar, lo creo que viene de cómo también me criaron y cómo rezábamos como familia, que siempre ha sido como Dios Padre, no tanto Jesús, no tanto, bueno, Espíritu Santo, sí, como en momentos muy claves como de parciales y eso me acuerdo mucho de Ilumíname, mis abuelitos me decían como pide la iluminación al Espíritu Santo y yo como que lo relacionaba mucho con eso, oigan, y yo sentía la iluminación que me daba, o sea, era muy real. Sí, sí, es Pero real. también con Dios Padre, como que siento que es con el que siempre he hablado. Y creo que hasta que vi, por ejemplo, The Chosen, no había separado tanto uno del otro. Creo que eso igual es lindo, ¿no? Como que al final es como un nivel de pronto de madurez espiritual más grande, entenderlos separados y unidos y qué hace cada uno diferente, pero también es muy Mm. lindo como que si tú le estás rezando a Dios Padre, también le estás rezando a Jesús y también le estás rezando al Espíritu Santo, ¿no? Como que no es como que intencionalmente toque, porque al final son uno, ¿no? O bueno, ese es como el entendimiento que he tenido hasta ahora, pero tenemos que profundizar esto porque es súper confuso. Y sí, esa es mi experiencia. Creo que nunca me lo había cuestionado hasta que en The Chosen como que sí lo separan mucho lo que es Jesús y lo que es Dios Padre. Total. Que son esas Uf, cosas que uno se va metiendo y dice como ve, pero si es lo mismo. Y después es como no es lo mismo. No, pero Entonces, sí. pero sí, exacto, ¿no? Pero sí. Entonces yo creo que entremos en materia y una vez empecemos a entender es qué es la Santísima Trinidad. O sea, empecemos desde el principio. ¿Qué es? sí. Y entremos, mucho en profundidad como con eso. Yo quisiera ir un paso más atrás. Creo que es muy importante para este tema dos cosas. Uno, que oigan el capítulo anterior sobre dogmas, porque este es uno de los dogmas principales de la iglesia, es decir, que es algo que sí o sí es una verdad que tenemos en la iglesia como católicos, como católicas. Lo segundo también es Mm. que si es algo que les parece muy complejo, que les ha costado o que no tienen ni idea de por qué estamos hablando de esto, pueden hacer una pausita y hacer una oración y pedirle a Dios, Jesús, Espíritu Santo, Padre, al que quieran de todo lo que acabamos de hablar, que las ilumine, que los ilumine, que los acompañe en este proceso, porque también desde ahí es que tenemos que acercarnos a esa verdad, no como desde la posición de quiero entenderlo y ya saber cómo funciona todo como si fuera una receta, sino que pues uno irá conociendo y acercándose, pero también es lindo como empezar a amar un poquito más esa verdad. Entonces yo creo que sirve darse un espacio de orarlo y de pronto después seguir con el episodio. Entonces, habiendo dicho eso, hay una primera cosa que leyendo este libro de Theology for Beginners me voló la cabeza, que puede ser muy sencillo y puede que los que me oigan digan, María José, ¿cómo no habías pensado en eso? Pero sí, yo no había sido consciente. Y es que Dios tiene una naturaleza divina, así como las personas, seres humanos, tenemos una naturaleza humana, Dios tiene una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina la comparte la Santísima Trinidad, que ya vamos a entrar después a profundizar. Lo otro que también creo que es muy importante y que me ayudó ese libro
a ser consciente es como cómo es Dios. Porque creo que uno es como, ah, listo, Dios, le rezo a Dios, tengo una relación con Dios, etcétera. Pero en verdad, ¿cómo es Dios? Y hay unas características clave que dan en este libro que me parecen muy lindas. La primera es que Dios es espíritu, es decir, que no tiene partes, no tiene espacio, es inmortal, que eso ya muestra por qué su naturaleza es tan diferente a la nuestra, o sea, es muy, muy diferente en ese sentido. Lo segundo es que es omnipresente. Yo creo que eso uno lo oye mucho, Dios es omnipresente, pero eso significa que Dios está en todas partes, o sea, que tiene una característica que le da eternidad, que permite que sea infinito, es decir, que digamos que en cuanto a espacios, en cuanto a tiempo, eso no aplica para él, que uno como humano, obviamente, desde nuestra naturaleza, siempre clasificamos las cosas así, pues uno está intentando entender la vida, el mundo, e intenta clasificar a Dios en esas categorías de tiempo y de espacio, como de dónde está y en este momento qué, y entonces en la historia de la humanidad. Entonces, eso es importante, o sea, Dios no aplica bajo esas categorías. Hay una que ahora creo que es más compleja y es que Dios, por ser Dios, es, o sea, Él es conocimiento y es verdad. O sea, Él, por su divinidad, en sí mismo contiene la verdad y pues obviamente la conoce. Entonces, eso es algo como que Él siempre tiene, sabe, contiene, no sé cómo decirlo. Y lo último que también creo que es muy importante y es Dios a qué se dedica. El libro decía en un momento como usted que cree que se dedica a Dios todo el tiempo, porque yo creo que hay películas, hay cosas en las que uno como que le han mostrado como, no, Dios, mientras yo estoy en este problema, está hablando con Pepito, está yendo a visitar a no sé quién, está oyendo la oración de no sé quién, pero pues obviamente no, o sea, si Dios es eterno, es omnipresente, es verdad absoluta, ¿a qué se dedica Dios ahí, el man, qué está haciendo? Y explican que literalmente se está dedicando a amar, como que en su infinidad, que es amor, literal, él ama. O sea, siempre está amando y siendo verdad. Esto obviamente es muy complejo y hoy quiero reiterar que no es que vayamos a dar todas las respuestas de nada, esto creo que nosotras no lo hemos terminado de entender ni de digerir, Total. pero son como reflexiones lindas para uno ir teniendo presentes. Que yo agrego a lo que dice Majo, y es algo divino. O sea, aquí no estamos llamados a entenderlo en su profundidad, pero por lo menos tener un par de luces como para, pues sí, para guiar nuestra vida espiritual, para de pronto tener mucho más claridad de pronto, voy a rezar sobre, no sé, el examen, bueno, el Espíritu Santo. Pero estoy en un tema de muy humano, pues, bueno, a Jesús. Nos vamos a entrar un poquito en eso, pero pues tampoco se rayen el coco, o sea, no se pongan como, voy a ser mal católico por no entender esto. No, o sea, está mandado a decir que no se tiene que entender. Solo que los humanos intentamos hacer lo posible como por, pues sí, por darle un poquito de luz a la situación, como para vivir un poquito más en paz, diría yo, como con estos conceptos. A mí ahí hay algo que me gusta mucho y es que Dios, o sea, digamos, en la Iglesia Católica la comunidad es algo muy importante y el colectivo, digamos, y a mí me parece muy lindo pensar como que Dios también quería como una comunidad para sí mismo, o sea, como que no quería ser solo Dios, sino que quería tener ahí la compañía de Jesús y del Espíritu Santo en esa unidad que es Dios, pero a la vez en tres personas. Me Esa parte parece. es demasiado clave y hay algo que también me voló la cabeza y es que Dios tiene esta infinidad de amor para dar y no puede depositarla en seres finitos, ¿sí? O sea, algo infinito no va a caber en algo finito, que somos las personas. Entonces, sí, Dios nos está amando y todo bien, divino, pero donde más está entrando ese otro amor infinito, en la Santísima Trinidad, en el amor que se dan entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, por eso que dice Mapis es súper importante de ser comunidad y comunidad que vive en el amor y en esa caridad. O sea, creo que es de esas otras cosas en las que uno dice, "Güey, pucha, estamos creados a imagen y semejanza". Muy impresionante. O Que sea, ahí a mí eso me viene, parece divino. total, que ahí viene otra vez el tema de la comunión de los santos. O sea, porque es que él, como estamos creados a su imagen y su semejanza, él es un ser comunitario, ¿cierto?
y estamos nosotros creados igual, nosotros somos una comunidad que estamos creados a su imagen, o sea, tenemos que vivir en comunidad, o sea, el ser humano no está creado para vivir en soledad. Mm. Entonces es muy frito eso, muy, muy frito eso, y es como, qué lindo, porque en verdad sí somos imagen y semejanza de cómo Él vive su amor con el Espíritu Santo y Jesucristo, nosotros también vivimos ese amor en la tierra con, pues, sí, con nuestros pares, pues con las otras personas. Sí, y ahí ya que mencionas ese tema de colectividad, entremos a entender mejor las características de la Trinidad. Ya hablamos de características de Dios, es decir, que los tres tienen todas esas características, las comparten en común. Entonces, todos son divinos, todos, bueno, en fin, lo que acabamos de decir. Pero cada uno es una persona en sí misma. Es decir, que no son absolutamente iguales. Y con lo que hablamos al principio, claro, están conectados, están unidos en su divinidad, en su naturaleza divina, pero sí es distinto que yo le hable a la persona que es el Espíritu Santo, a la persona que es Jesús y a la persona que es Dios Padre. Entonces, eso, pues obviamente es bastante complejo. Por eso el capítulo de dogmas es muy importante, que haciendo aquí un mini bullet de algo que hay que tener en cuenta, es que los dogmas y estos misterios tan complejos son revelados por Dios, porque si no, uno de humano, ¿cómo podría llegar a esto? O sea, una persona ahí sentada de la nada no va a decir, no, yo creo que esto es, no. Hay una revelación divina o revelaciones divinas que permiten ese discernimiento para que la iglesia haya llegado a decir una cosa tan compleja y tan absurda, seamos honestos. O sea, si no es porque uno tiene fe, pues uno diría como, no, tres no Literal. es uno, tres es tres y uno es uno, ¿sí? Como que nuestra lógica humana es algo muy absurdo, pero por eso viene de una revelación divina. Entonces, Total. eso muy importante. Que aquí me Sí, acabo de acordar de, no sé, estuvimos hace un tiempo en una conferencia, bueno, donde se reunieron varios jóvenes, etcétera, y uno de los padres, no sé si se acuerdan, en la homilía de una de las misas decía, hacía un chistecito de Jesús y decía que él no sabía, o sea, estaba contando varias cosas de Jesús en modo, pues, chiste, y uno de los chistes era como que le decían a la Virgen María en el colegio de Jesús como es que él no sabe contar porque él dice que él es uno, pero a la vez es tres personas. Entonces, pues nada, como que me acordé de esa experiencia de ese fin de semana. Pero sí, es que a veces es muy difícil de digerir, Entender. digamos. Sí. entonces, bueno, estaba denso esto, acabamos de empezar y ya, o sea, Vamos profundizando. entonces yo creo que esto es como el abrebocas de cómo la Santísima Trinidad son estas tres personas con una divinidad, como son amor infinito entre sí. Hay una parte también que es muy linda y es, obviamente Dios pues tiene la máxima capacidad creadora, o sea, puede crear lo que sea. Pero es diferente crear a engendrar, por eso uno oye esa palabra que suena súper bíblica y es como, uy, wow, de Cero. la Biblia y ya. Pero uno habla de que el Padre es quien engendra, el Hijo es engendrado porque el Hijo viene del Padre y por eso también Jesús siempre está haciendo como alusiones a yo vengo del Padre, el que viene a mí va a conocer al Padre y el Espíritu Santo es quien procede, es decir, como ya quien actúa. El Espíritu Santo por eso es como tan flow, como libre y anda por ahí, como que uno se lo imagina más volando. Es como que está actuando y permitiendo que ese amor de lo que engendra Dios, de lo que es Jesús, esté, como que esté. Total, total. O Que eso es sea, como que al algo. final todo se devuelve al poder del Padre y a la acción del Espíritu Santo, No, no un porque poco. todos son Dios, todos tienen poder, nadie es más importante que el otro. Y no podemos verlo en términos cronológicos porque Dios es eterno. Pero, si lo fuésemos a aterrizar, la lógica sería, Dios engendró al Hijo y del amor del Hijo y el Padre nació el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la idea, y Majo me corregirá, pero es como que este Espíritu Santo es volátil
y en inglés lo dicen muy lindo una palabra que es como breath, es como un breath, como una respiración, como El Aliento. respiro, el aliento, viento. esa es la palabra aliento, como un Sí, aliento entre el padre y el hijo que pues que va alimentándose, como, yo me lo imaginé mucho como alguien soplando, como, no sé, como entre ellos dos están ahí como soplándose, como que se están dando amor, pero es que el amor no es físico, o sea, este amor es un amor divino, Divino. es que de nuevo ese eterno, tema es pleno. eterno, pleno, es que es muy loco, o sea, Es sí que además es es como, loco. me hace pensar mucho en un libro que se llama La fe es racional. Creo que las primeras cosas que te dicen es eso, es como no vas a poder entenderlo. Es como tratar de meter el océano en un agujerito, como no se Ujú. puede. Eh, en realidad sí me estoy sintiendo, o sea, es como sí, pero no, entonces la cabeza es como no lo comprendo del todo y es como, ok, pases con eso, ¿no? Como pases con que no va a caber en nuestra cabeza porque es limitada. A mí lo que me ayudó mucho, y de nuevo ese libro de que dice Majo es muy clarito, la de teología para principiantes, eh, es que hacen la distinción. Se hace la primera pregunta de ¿qué es y quién es? Entonces, ¿qué es Dios? Dios es Dios. Es Dios, ¿cierto? Dios. O sea, si uno hace la comparación, digamos, a nivel humano, es ¿qué somos? Seres humanos. Nosotras cuatro somos seres humanos. Pero quién es Dios? Y ahí es donde se dividen las tres personas. El Espíritu Santo, Jesucristo y Dios Padre. Ay, me Y encanta. aquí, digamos, cuando uno lo hace ya en temas de persona, ¿quiénes somos? María José, Daniela, María Paula y Andrea. O sea, como que si uno lo pone como en ese sentido, pues a mí me sirvió eso para entender como, bueno, es algo, es Dios, pero ¿quién es? Es tres personas. Creo que la ciencia ficción nos ayuda un poquito como a uno entender esto. O sea, yo creo que esto para la época de antes era un poquito más duro, como, pucha, eso es imposible, pero uno con la ciencia ficción como que dice, sí, eso podría ser. Como, pero a mí me sirve eso, como si es en una película funcionaría, como que Nunca había podría ser pensado de en ese eso, estilo. pero es verdad. Además, creo que, o sea, también cómo funciona con nosotros, no sé si han oído la frase como dime qué haces y te diré quién eres, o como que lo que uno es se muestra también con lo que uno hace. Creo que eso también aplica para Dios. Y creo que ahí puede ir como que veamos qué es lo que hace cada persona, que eso es lo que identifica a esa persona de Dios, qué es lo que hace el Padre, qué es lo que hace el Hijo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Pero bueno, creo que nos falta decir quién es cada uno. O sea, qué los caracteriza a cada uno. Total. Entonces empecemos. Primero está el Dios Padre, que como dijo Majo, es el creador, ¿cierto? Entonces se entiende que él es el, pues de nuevo, perdón, la repetición, el creador. Entonces, digamos, él lo caracteriza que es el origen de las cosas y digamos esto, pues varias veces en la Biblia pues se revela, pero es mucho, pues como que se habla mucho de, pues no sé, la creación del universo, ¿cierto? Siempre, aquí siempre se habla, es como de Dios Padre, el creador. ¿Listo? Después tenemos la figura de Jesucristo, pues, o Dios Hijo, pues que fue el Dios que se encarnó y vino a la tierra y todo esto, pero es la persona que dentro de la Trinidad representa la salvación y al mismo tiempo representa el conocimiento, ¿cierto? Y es la persona que muchas veces, pues muchas de las cosas, eso lo decía Mapis, que la gente se relaciona mucho con Dios Hijo, pues porque es más humano, sí, uno le pone una cara y uno tiene el mono divino este, pues así, en esas estampitas así, pues que está, entonces uno le tiene un poquito más de cara y es un poquito más tangible, ¿cierto? Que de nuevo, también en la Biblia, pues obviamente el Nuevo Testamento, pues todo de Jesús, ¿cierto? Pero en la Biblia también se habla mucho de que es la misma persona, porque Jesús se mantiene diciendo, yo soy mi padre, yo soy la misma persona. Y es algo que repite muchas veces. Entonces ahí es cuando uno dice, ah, bueno, es la misma naturaleza, son la misma cosa, pues son el mismo Dios, pues son lo mismo. Y por último tenemos al Espíritu Santo, que se entiende como el Dios que santifica, ¿cierto? Es el amor, que si uno habla de la relación entre las dos personas, es lo que alimenta el amor entre el Padre y el Hijo, pero pues también alimenta pues el amor de aquí las personas en la tierra, pues de los creyentes que somos, y es el que está pues como presente como en todas partes de lo que decíamos ahorita, es como ese aliento que está como en diferentes
lugares. Entonces esas son como las tres características generales de de la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Digamos, a través de la vida humana se han expresado de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, uno pues ve que obviamente Jesús es el más fácil, pues vino a la tierra y nos dejó cosas muy claras. El Espíritu Santo también vino en algunos momentos, pues en la Biblia principalmente cuando vino en forma de lenguas de fuego y demás, pero viene en el día a día, en nuestras vidas, a iluminarnos para el examen, a darnos la virtud de X y Z, o sea, muchas otras cosas. Y el Dios Padre es el que está ahí Y presente. ahí me gustaría complementar del Espíritu Santo una parte del Evangelio que me fascina y que yo creo que ahí fue que fui más consciente y que me volví tan fan del Espíritu Santo. Y es, espérenme porque se me perdió que la tenía acá ya, es del Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 8, que ahí es donde están teniendo una conversación Jesús y Nicodemo, para ubicarnos un poquito en dónde está, donde Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo volver a nacer? Y entonces le dice, tienes que nacer del Espíritu. Y en algún momento, pues Jesús le dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, a mí me gusta mucho cómo hacer esa analogía con el viento, como que en momentos de la vida llega simplemente y uno sabe que lo sintió y que llegó, pero no tenemos ni idea para dónde nos llevan, de dónde llegó, pero es como que tiene esa capacidad de estar fluyendo. Entonces, esa parte a mí me encanta como para entender más el Espíritu Santo. Otra cosa que también me ha ayudado para entender más el rol de Jesús es que Jesús, como lo hablamos en el capítulo de las bienaventuranzas, que también tienen que ir a oírlo porque es absolutamente espectacular, o sea, de mis capítulos favoritos. Jesús viene a decirnos básicamente cómo vivir, cómo parecernos a Él para poder alcanzar la santidad y estar, pues, y tener la salvación y vivir en la eternidad con Dios, básicamente. ¿Eso qué significa por detrás? No solamente es como que Él vino a humanizarse, sí, obviamente es una parte, pero vino a mostrarnos cuál es el orden de las cosas. O sea, Dios trae orden, trae la verdad para traer el orden, que es el orden que tenía como propósito Dios Padre Creador. Entonces es como que nos comunica, nos aterriza a cómo es esa forma de vivir. Entonces eso es algo que a mí también me ha servido. Yo quisiera también complementar, según mi experiencia como católica, como la visión de Dios Padre en esta idea de lo que hace, también me parece muy lindo, como que seguramente muchos lo hemos experimentado, como la capacidad de, por medio de la naturaleza, conectar con Dios. Y es porque ahí Total. es donde está como Dios Padre, ¿no? Como que ahí yo siento que sí tengo una conexión súper fuerte con Él, como en la naturaleza. Con el Hijo también creo que es súper importante que por Jesús nosotros somos hijos de Dios. O sea, como que la filiación divina se dio Sí. también por la encarnación de Jesús. O sea, porque Dios quiso tener un hijo, por medio de ese hijo nosotros también nos hicimos hijos de Dios. Por eso, no sé si pues siempre hablamos como de lo raro que es Dios en el Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. Y es porque, y Jesús también lo dice, yo no quiero siervos, bueno, dice amigos, pero porque ya hay una relación diferente con Dios Padre, porque en el Nuevo Testamento por Jesús nos volvemos hijos de Dios y aparece la filiación divina, que para mí también es wow. Sí. Y viene el Espíritu No lo había Santo. pensado. Sí, es que la venida de Sí, Cristo, por eso yo digo No, en el es calendario demasiado es importante. antes y después de Cristo, en verdad tiene un tema muy heavy, deberíamos hacer un total. capítulo de eso. Es muy heavy, la Sí, verdad. O total. sea, una pregunta ahí, antes de que Jesús viniera, la Santísima Trinidad no estaba, No, siempre ha existido, no, o sea, pero no tenía a Jesús, o no, sea, Sí, o sea, No, sí sí, lo tenía, pero pero no no en la encarnado. tierra, no Exacto. porque encarnado. Dios es hombre y es divino, ¿no? Tiene las dos pues características digo, como plenas. que no estaba Entonces, dividido hasta ese punto. su No, divinidad no, sí, porque estaba su divinidad es terciaria, pues es siempre. trinitaria, perdón, trinitaria es la palabra. Y Exacto. al Dani, lo que final, no había antes de la venida de Jesús era la salvación de las almas. Entonces la gente se moría y Ujú. no iba al cielo. No había redención, no había salvación. o sea, Creo que mi estaban rol en este esperando. capítulo es ser la voz de todos nuestros oyentes. Yo pregunto todo y ustedes tres Está, Por está responden. favor, bien. igual somos cero expertas, queremos Sí, aclararlo.
Y O sea, ahora, esto es que muy humildemente estamos intentando ver cómo vamos conociendo un poquito más de estos sí, temas. y sobre eso del Antiguo Testamento, igual en el Antiguo Testamento se estaba esperando el Mesías, ¿no? O sea, como que se estaba esperando la llegada de ese Dios hecho hombre que era la salvación. Y al Jesús, final pues llegó Jesús, exacto. Y siempre se qué habla de, poderoso. sí, pues siempre hay como una referencia igual. Entonces siempre han existido. Pero y finalmente en el Espíritu Santo también algo que para mí es súper clave es que ese man, esa persona de Dios, es el que nos da la gracia. O sea, como que la gracia es, yo que siempre he amado tanto la libertad y la he estudiado y no sé qué, como que al final siempre la gracia de Dios termina como pateando cualquier cualidad humana que uno considere súper poderosa, la gracia de Dios siempre es más grande y esa se Total, encarna, digamos, o se personifica en el Espíritu Santo. total. Que ahí me parece muy clave esa definición, de nuevo, que hacen en este libro, y es que el Espíritu Santo es santificador, porque Él es el que está de alguna manera en nuestro día a día. Por favor, ahí está, muy bueno. Quería mostrarlo Eh, porque ha sido nuestra referencia a toda esta toda conversación. la vez- es santificador, o sea, Él, entonces implica que, pues cuando uno está hablando de la santificación es en el día a día, y el Espíritu Santo está ahí en el día a día. Y Mm, su expresión, como dijimos, es aliento, pues como ese viento, como esa persona que viene, pero lo más lindo de todo es entender que sin Él no hay vida. Asimismo lo ponen en el libro, o sea, si uno no puede respirar, si uno no tiene ese aliento, si uno no tiene ese viento, no puede vivir. Y sin esa vida, pues no hay nada. Entonces es muy lindo porque es como esa expresión del día a día que uno mm. tiene de Dios como ser humano. De nuevo, a nivel divino es otra historia y aquí pues no podemos entrar mucho en la profundidad, pero en el día a día uno se está ahí es con esas gracias, esas cosas, es a través del Espíritu Santo que vienen pues ya a estar Mm. aquí en presente. Eso me voló la cabeza y es como, wow, o sea, el aliento es la vida y si se acaba ese aliento, no hay vida, Y me básicamente. encanta que es un libro, yo me imaginaba así un mamotreto todo, No, y es un Cero, libro oigan, súper... atención. O sea, igual no me lo he terminado, llevo un año, pero vuelvo y leo mucho lo que voy. O no, sea, me he pero releído esto de la Así Trinidad de denso como igual tres es. no, veces. o sea, es No, no denso, es pero no, denso, es que ayer yo es me leí 3 demasiado capítulos lindo. en 40 minutos. O sea, no es como que uno diga, uy, no me demoré 3 horas. No, está muy sencillo. Ahora, yo ya había también investigado unas cositas antes, entonces creo que me fluyó. Pero sí, igual es un libro que está muy masticadito, muy sencillo. Recomendadísimo. Bueno, y entonces Majo como que ha puesto esta palabra sobre la mesa varias veces y es pues que la Santísima Trinidad es un dogma, ¿no? Y ya pueden ir al capítulo de dogmas como a profundizar en qué es un dogma, pero sobre este dogma en específico, como que siento que es importante dejar, y también para tranquilidad de el que se sienta un poco conflictuado y abrumado de no entiendo nada, pues para la iglesia también ha sido un proceso. Lo que pasa es que la iglesia ha tenido un proceso de 2000 años, digamos, ha tenido un poquito más de tiempo, pero también para la iglesia ha sido un tema y llegar a la conclusión de que esto pues era un dogma, pues tomó mucho tiempo, incluso varios concilios específicamente. El concilio de Nicea en el año 325, o sea, ahí vemos como lo pronto en la historia de la iglesia que esto Claro. empezó como a ser un tema. A resonar. Eh, ajá, exacto. Después hubo otro concilio en el 381 que fue el de Constantinopla y se vuelve a tomar el tema, digamos, pocos años, entre comillas, digamos, viendo la historia de la iglesia como 2000 años, pocos años después de que se había hablado en el de Nicea. Y finalmente en el concilio de Letrán en 1215, o sea, ya pasó un montón de tiempo, Mm. casi 1000 años Casi mil después, años. de esta conversación, la Iglesia definió que el Padre es quien engendra, que el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo quien procede pues de esa relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, como que siento que es importante también para todos como saber que esto institucionalmente, digamos, para la Iglesia también ha sido un proceso de muchos años de discernimiento, de oración, de estudio, eh, pues para llegar a las conclusiones de las que hemos hablado acá. Y Total. también importante mencionar como que si bien la palabra Trinidad no se menciona pues en la Biblia, como que,
o sea, yo siento que igual también es lógico porque ellos estaban como viviendo ese, o sea, digo ellos, Claro, Viviendo la Dios, Biblia. sí. exacto, o sea, como que digo que es lógico que no se le haya puesto ese nombre en ese momento, digamos, en la Biblia, porque pues ellos eran como los que iban a, o sea, Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo eran los que tenían que dejar como las cosas muy explícitas para que después nosotros llegáramos como, o pues la iglesia después llegara a ponerle estos términos, a llegar a la conclusión de que es un dogma, etcétera. Pero pues Jesús tenía que explicar sobre todo quién era él y quién era su padre y la relación que existía entre él y su padre y la relación que existía con el Espíritu Santo. Incluso Jesús dice en un punto, yo me tengo, cuando ya resucitó, él dice, le dice a los apóstoles que Mm. yo me tengo que ir, porque es que el que ustedes van a, o sea, pues me tengo que ir entre comillas porque está en la Eucaristía, pero pues yo, digamos, este cuerpo se tiene que ir porque tiene que llegar el Espíritu Santo, que, o sea, llegar como en el protagonismo a sus vidas, porque es el que los guiará hacia mí, hacia el Padre siempre. Entonces, pues creo que es lógico entender por qué, digamos, la palabra Trinidad no aparecía así literal Total. en la Biblia, Claro. pero cada una, y ya lo hemos mostrado como con nuestras experiencias, incluso propias, pues es una cosa muy tangible en la vida espiritual, como que sí funcionan y hacen las cosas, o sea, son un mismo Dios, pero funcionan y tienen unas quehaceres, digamos, muy específicos en la vida espiritual. Sí, Sí, que de pronto no ahorita, se hablara de Trinidad, igual si se habla todo el tiempo, o sea, lo dice todo el tiempo, yo soy el pan, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como que lo menciona. De pronto la Exacto, Sí. palabra que los unía no la salía y Trinidad, ya. Aquí sí, total. rápidamente en Google uno busca la palabra de la etimología Trinidad y dice trío de personas divinas que existen en una misma esencia. Ahí está, ¿no? o sea, sí Ese es muy, resumen. muy Sí. específico. El resumen, Literal. ya no tienen que oír el capítulo. Eso era todo, gracias. Literal. Pero Básicamente. Que, Pero que- ahorita, mientras Mapis releyó esta frase de el Padre es quien engendra, me acordé de otra cosa que dice el libro y es, o sea, es diferente crear. Dios nos crea a nosotros, las personas, seres humanos más bien. Pero engendra porque engendra también la misma naturaleza que tiene, es decir, la divinidad. Por eso es que comparten la misma naturaleza, o sea, esa es la gran diferencia y por eso también es como que no es casualidad que escogieran esa palabra o que era porque estaban en el 1200. No, o sea, es Claro, porque hay porque una divinidad. tiene Esa un es sentido. naturaleza divina, eso es muy clave. Pero Es además ahí naturaleza también humana. se explica mucho porque por Jesucristo nosotros nos volvemos hijos de Dios y no solo una creación de Dios. Y por eso el bautizo es tan importante para la Iglesia Católica, porque nos volvemos con el bautizo no solo algo que fue creado por Dios, sino que empezamos a compartir esa filiación divina que tenía Jesucristo con su Padre y es muy potente. Wow, Pero mejor a mí dicho. esto, sí, o sea, como que cuando profundizamos estas cosas me hace como admirar tanto nuestra religión y nuestra espiritualidad porque es compleja, no es como No, fácil ni, no sé, como desestructurada, tiene muchas cosas atrás que uno, entre más profundiza, más va encontrándolas y eso me parece de verdad, me vuela la cabeza. Y se creo que van una de las revelando las cosas, verdades, diría Dios. exacto, Se van revelando. sí, y creo que una de las cosas que me parece más importante de todo esto, porque siento que, como lo decía al principio, como que uno podría no entenderlo y al final es un entendimiento incompleto por todo lo que hemos dicho de que no somos, somos finitos, bueno, pero mm, ¿qué es lo que sí podemos de pronto entender y hacer a favor de nuestra espiritualidad y nuestro crecimiento? Es entender también cómo podemos conectarnos mejor con cada una de estas partes y de pronto cómo podemos incluso rezar para que cada una de estas partes actúe en nuestra vida. Entonces ahí, esto es simplemente para como experimentar esa riqueza que tiene Dios, como un ente que tiene a estas tres, como Dios, sí, deidades, ¿no? Como es que es una sola, pero son tres Personas, tres personas. personas, personas, Personas. gracias. es la palabra. Es una Sí, es sola que deidad. cuando leo persona como que me parece incompleto porque personas es lo que nosotros entenderíamos que, que es una persona, pero es Es que limitado, es ¿no? una persona divina. Es que uno Sí. tiene que, o sea, nos demoraríamos mucho hablando, pero persona divina. Y en Pero verdad, sí. persona contiene demasiadas cosas. O sea, en verdad no Ujú. es tan sencillo.
Sí, y que No. también es divino como que cada vez que uno quiere como, oigan, esto fue, ya no me acuerdo quién me lo dijo, pero se los juro que hoy en día todavía existe en mi oración, que El decía número como, como sí, como el sabes cuál es teléfono el número de Dios cuando quieres llamarlo. llamando, estaba llamando ahí. Y me llaman al teléfono. Oh my gosh. Llamando, Dios, Llamando. Dios, El tranqui. jardinero. que es como, me lo dijo creo que alguien cuando era muy chiquita y me decía como, cuando tú levantas el teléfono, ¿cómo llamas a Dios? Y era como, con el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ese es el teléfono de Dios, me decía este Ay, padre, no me lindo. acuerdo quién fue. Y a mí se me quedó mucho que cuando yo quiero como llamar a Dios y literal como, óyeme por favor, empieza con persinarse, ¿no? Y es este llamado a los tres al tiempo. Entonces me parece súper poderoso porque es como siempre que uno quiere comunicarse, aunque te comunicas simplemente con el pensamiento y simplemente con dar un paso y decir como, uy, gracias Dios, o sea, obviamente te está oyendo, Mm. pero como intencionalmente invocar esta, pues como completa a la Trinidad, es muy fuerte. Y creo que hasta este capítulo como que no le había puesto tanto entendimiento a ese gesto de cuando quiero rezar, hacer el gesto de persinarme. Mm. Entonces, bueno, ese es como lo que un poco a lo que quería ir con este comentario y es que en esa oración uno como rezarle al Padre y reconocer a Dios como el creador y sustentador de todo, pero también al Hijo, que es fundamental para nuestra fe, para también, como lo decía Mapis al principio, como un poco sentirnos más cercana con una como esencia más humana, que vivió lo mismo que nosotros, que desconfió, que le dio miedo, que incluso tuvo como cosas muy humanas. Esto me parece muy chistoso en The Chosen, como que lo ponen que ronca y de todo, ¿no? Como que uno se siente muy cercano. Y es pues lo que de pronto nos lleva como a un lado un poco más humilde, más humano, pues también mucha conexión con la muerte, la resurrección. Y por otro lado, rezarle al Espíritu Santo es esencial como para que sea esa guía, como lo mencionábamos ahorita, en verdad, si es como lo que te ilumina las decisiones, uno cuando está como en momentos de indecisión, pues es muy diferente decir como Dios, ayúdame a Espíritu Santo, por favor, ilumíname en esta decisión o ilumínanos como rezamos antes de grabar estos capítulos, como ilumínanos para que seamos lo que tú quieres mostrar, ¿no? Entonces creo que hace que la oración se vuelva mucho más completa y rica tener esa Mm. diferenciación de cada uno que te aporta. Total, Y total. creo Totalmente, que, sí. Y yo y creo agregaría una oración final que para mí fue como, o sea, uno la reza mucho, de nuevo muy automática, pero no le da ese poder que en verdad tiene, y es lo que uno reza al final de los rosarios, que es gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Como que ahí está mucho la naturaleza de la Trinidad, como que se glorifiquen estas tres personas, que son el mismo Dios, que han existido antes, por siempre y para siempre. Entonces es como decir, como aquí está y estoy haciendo esta solicitud por esto. Desde que entendí eso, la rezo mucho, sin contexto del rosario, ¿no? Como, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, como, bueno, o sea, les estoy dando como también el reconocimiento de deidad que ellos tienen y la naturaleza que tienen, que es pues trinitaria y que no tiene tiempo ni que no tiene espacio y que es eterna. Entonces creo que esa es una oración bien, pues bien bacana y poderosa en el sentido de que reconoce esa Trinidad. Yo quería agregar también otra cosa muy cortica para este cierre y es que con Jesús también algo muy importante que he visto, no sé del todo el sentido, no mentira, obviamente sí, creo que acabo de pensarlo y puede ser que haga sentido, por favor me dicen si no, pero para temas de sanación y también como de protección, a uno le dicen mucho como decirlo explícitamente, en el nombre de Jesucristo pido sanación, en el nombre de Jesucristo mm, pido protección y que se aparte Satanás, en el nombre de Jesucristo, porque Jesús fue el que vino a hacer ya efectiva pues que ganara Dios sobre el mal. Entonces, eso es algo también que es muy importante tener como presente en esa relación con Jesús. O sea, yo eso como que lo hablo mucho con Jesús. Y otra cosa es que hay diferentes tipos de oraciones. Eso también lo hemos hablado. Y reconocer la naturaleza y reconocer la divinidad de Dios
por eso es parte como de las alabanzas que uno hace, que es un tipo de oración que no es tan común, pero es literalmente decir como alabado seas porque eres así, gracias Jesús por ser la verdad, gracias Espíritu Santo por ser el amor eterno, gracias Dios por crear, que es como simplemente orar reconociendo las características de lo que es Dios. Entonces, creo que esto ayuda para uno poder tener alabanza mucho más aterrizada y como no tan en las nubes, porque yo a veces era como, bueno, pues, súper Dios, gracias, eres lo máximo, pero con esto ya uno entiende por qué sí hay que alabar tantas cosas de él. Bueno, yo creo que no hay capítulo más exacto para esto que queremos hacer nosotros con la misión de las conflictuadas, como de verdad que los temas difíciles los procesemos, digamos, como en comunidad. Entonces creo que este tema fue perfecto o es perfecto para recordar esa misión de nosotras, digamos, y de lo que queremos hacer, acompañarlos a las y los que nos estén oyendo. Antes de cerrar, unas recomendaciones que hemos comentado como varias veces: Theology for Beginners, como un libro que pueden, o Teología para principiantes, que Es lo pueden, publicidad no paga, quiero es decir. O sea, publicidad, no sonamos paga. intensas, pero en verdad solo es porque es muy bueno. Em, y también videos como de el Michael Schmidt o otros padres, como que en YouTube se encuentran también, como, y en Spotify, o sea, hay podcast, hay videos, o sea, de verdad hay recursos, no solo como teológicos o no solo en la Biblia o no solo en el magisterio de la Iglesia Católica, sino que hay muchos católicos, padres o laicos que han hecho el esfuerzo también como ahondar sobre estos temas. Entonces no dejemos como esos recursos a un lado, sino que ayudémonos también como a comprender y a poder ir revelando, que esa verdad se nos sea revelada también por gestión nuestra. Y la fe explicada de Leo 13, que también como que nos ayuda a eso, todo, exacto. Un poquito Eh, más denso que Theology for Beginners, pero bastante bueno. Ese sí se ve entonces, denso. sí, eso sí, se ve más denso, pero bueno, son ayudas que tenemos todos y también, o sea, la iglesia también ha hecho esos medios para ayudarnos a comprender más, pues, la religión en la que creemos. Entonces, nada, esperamos que esto sea sobre todo un llamado como a la paz y a la tranquilidad de que la verdad toma su tiempo de entenderla y ella se va revelando a uno a su ritmo y a su manera, que tenemos que poner los medios también y esperamos que este sea un medio para que los que nos estén oyendo y nosotras también como que profundicemos en este tema, que Dios es muy rico, es muy grande y que cultivar una relación con cada una de las personas que lo componen también nos ayuda a nosotros a diversificar esa relación que queremos construir con Él, y que de verdad es maravilloso darse cuenta lo grande que es Dios y que definitivamente es muy maluco estar conflictuadas solas.